Continuando con lo que vienen siendo conceptos adicionales sobre el modo dominante, nos dice que de la teoría vista anteriormente, la ecuación 7.33, me voy a poner un puntero acá para que podamos observar mejor. La ecuación 7.33 establece la relación que debe cumplirse entre la frecuencia normalizada V y las variables de P y Q, que bien podemos observar en acá, ¿no? Que nos dice que la ecuación 7-33 viene siendo igual a P al cuadrado más Q al cuadrado, todo esto igual a V al cuadrado. Esta ecuación debe de cumplir simultáneamente junto con la ecuación 745. Esto para el modo dominante HE sub 1, 1. Y acá también podemos observar lo que viene siendo la ecuación 7-45, ¿no? Que nos dice que es igual a 1 sobre P, todo multiplicado por J sub M-1 por P sobre JM por P. Todo igual a 1 sobre Q igual a K sub M menos 1 o bien 1 por Q de K sub M por Q. Nos dice también que si hacemos que m es igual a 1 en esta ecuación de acá, y recordando también que n es igual a 1, equivale a pasar por primera vez en las funciones de Wiesel correspondientes. Se hallan p y q en la función de v, y la relación de aproximación para p en la función v, a la que llega finalmente para el modo dominante h sub 1, 1, es esta de acá, que nos dice que vendría siendo nuestra ecuación 7-57. En esta gráfica de acá podemos estar observando lo que viene siendo la función anterior, que nos dice que la ecuación de P en función de V para los modos superiores al dominante es aún más compleja que la ecuación 7-57. Las curvas resultantes quedarán arriba y desplazadas hacia la derecha, como podemos observar acá. Con relación a la curva de la figura de esta de acá, ¿no? Si conocemos los valores de P, este los sustituimos en esta función de acá, que esta nos indica la proporcionalidad de la magnitud del campo eléctrico transversal a diferentes valores de la distancia radial, que vendría siendo nuestra ecuación 7-57, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los valores de V igual a 1, 1.3, 1.5 y 2, y en P tomamos los valores de 0.957, 1.199, 1.324 y 1.55. Por lo tanto, la magnitud de E sub y se puede calcular para varios puntos conforme ρ aumenta. Y así también podemos ir formando lo que viene siendo una tablita siguiente, dependiendo de la distancia radial con relación al radio de A, que viene siendo esta tablita de acá, ¿no? Que nos dice que B1 es igual cuando ρ tiene estos valores, cuando P, tiene estos valores, lo que justamente habíamos mencionado acá, cuando 1 y estos dos vienen siendo nuestro primer valor, por así decirlo. Por eso es que en acá podemos observar esto, ¿no? Y en acá, junto con esto, podemos calcular estos datos de acá, reemplazando lo que son los valores que ya tenemos y simplemente calculando, ¿no? De los anteriores datos podemos obtener esta gráfica de acá, con respecto a sus que esta gráfica viene siendo normalizada con respecto a sus valores máximos. En esta podemos observar que cerca del centro del núcleo de la fibra se tiene intensidad máxima para cualquier V, o como bien podemos observar acá, pero que conforme B disminuye y el punto de observación se acerca a la frontera del núcleo, es decir, ρ sobre A igual a 1, el porcentaje del campo que tiene a extenderse del centro a extenderse dentro del revestimiento, es decir,
Rho sobre A cuando tiende a ser mayor a 1 es mayor. Recuérdese que V también está dada por esta ecuación de acá, que nos dice que es igual a V igual a 2pi por A sobre lambda sub O, que viene siendo nuestra apertura numérica, ¿no? Y también nuestra ecuación 7-34, simplemente para recordar. Como bien podemos observar en esta gráfica, estamos observando lo que es la variación del campo transversal proporcional a esta ecuación de acá, que justamente habíamos visto acá, que viene siendo esta, en función de la distancia radial, como podemos observar acá. Para 4 valores diferentes de la frecuencia normalizada V, las intensidades del campo para cada valor de V están normalizadas con relación a su máximo respectivo, calculado para ρ sobre A igual a 0 en la tabla anterior, ¿no? En esta tabla de acá. Bueno, con base en todo lo anterior, nos podemos dar cuenta que todo el proceso para llegar a obtener las características de propagación para cada modo en particular es bastante laborioso. Sin embargo, en cada caso el procedimiento es similar al que justamente acabamos de ver, ¿no? Bueno, antes de quizá seguir con el siguiente tema, no está de más observar lo que viene siendo la definición de la constante de propagación normalizada, designada como b, y que ésta se define como b igual a q al cuadrado sobre v al cuadrado, que viene siendo nuestra ecuación 7-58, en donde q está dada por las ecuaciones 7-25 y 7-5 y v al cuadrado por el cuadrado de la ecuación de 7-34. Esto lo podemos observar mejor acá. Igual lo vamos a explicar de mejor manera, que nos dice, por ejemplo, para esta ecuación partimos de nuestra ecuación 7-59, que proviene de la ecuación de onda del revestimiento. Como la atenuación se considera despreciable, el término de atenuación se reemplaza por J sub B, quedando Q igual a B, acá lo tenemos, beta, menos omega sub mu sub O por E sub 2, todo multiplicado por el cuadrado. Como bien habíamos mencionado, considerando la atenuación igual a 0, ¿no? Y de esta también vamos a estar utilizando la ecuación 7-34, que esta nos dice que definen parámetros normalizados de la frecuencia V, el cual depende del radio del núcleo y de la diferencia de índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento. Al sustituir ambas expresiones, en la ecuación 7-58, obtenemos una forma general para el parámetro de B, finalmente simplificado y reemplazado en esta ecuación. Este parámetro de B nos indica qué tan confinado está el modo del núcleo. Si B vale 1, la luz está totalmente confinada. Si B vale 0, el modo está en el límite del corte. Bueno, con esto habríamos concluido lo que viene siendo la parte de el tema, lo que habíamos visto, la constante de propagación normalizada. Y va a continuar lo que viene siendo mi compañero con el tema. Vamos a continuar con lo que estaba hablando anteriormente, partiendo de la ecuación 7-60. La última vez salió la fórmula de B. Y ahora desde aquí se va a estar hallando ciertas fórmulas, pero teniendo el principal objetivo de hallar una fórmula relacionada a este gráfico, que se mostró anteriormente, que sería la figura 7-10. Y estamos hablando exactamente de la fórmula para hallar beta sobre beta sub 0, que está relacionado con esta gráfica de aquí. La gráfica de la constante de propagación beta, estrictamente la constante de fase, normalizada con relación a beta sub 0 en función de B, se muestra en la figura 7-10. Si se observa la ecuación
7-60, que ya lo tenemos aquí arriba, es claro que de la misma figura se podría obtener la gráfica de B, pues N1 y N2 son constantes. Igualmente, si se obtuviese primero la gráfica de B, usando la ecuación 7-60, sería sencillo encontrar la gráfica de beta sobre beta sub 0 de la figura 7-10. Veamos entonces el procedimiento para justificar dicha figura. Pues básicamente se repitió eso, pero de manera un poco más ampliada. Y ahora vamos a empezar a despejar a beta elevado al cuadrado partiendo de esa ecuación 7-60 de la fórmula de B. Y vamos, después de ciertas operaciones matemáticas, vamos a quedar aquí. Vamos a estar sacando la ecuación 7-61. Teniendo aquí la fórmula para beta elevado al cuadrado. Pero esto obviamente no termina aquí. De la definición de B dada por la ecuación 7-58 es evidente que se requiere conocer Q, pero esto no es problema si ya se conoce P. Por ejemplo, para el caso dominante se obtuvo la gráfica de la figura 7-12 usando la ecuación 7-57 y como B2 igual a Q2 y más P2, la ecuación correspondiente para Q sería así. Esta fórmula de Q, que sería la ecuación 7-62, se halló relacionado con estas fórmulas de aquí. Como vemos aquí es de la gráfica de esta fórmula de P. Y aquí tenemos también esta ecuación también que se ha mencionado anteriormente del 7-58, que sería de esta B, que sería igual a Q al cuadrado sobre B al cuadrado. Con lo que hemos hallado de esa Q, aquí ahora se pudo sacar su gráfica, ya que tenemos su fórmula. Y a partir de la gráfica de Q se puede obtener la gráfica de B, o bien usando directamente la siguiente ecuación. Si nos damos cuenta directamente se sacó esa fórmula de B desde esta ecuación de Q, de la ecuación 7-62. Obviamente tiene sus diferencias, ya resuelto, por si nos damos cuenta. Y como se hizo anteriormente con la fórmula de Q, ahora también sacamos su gráfica de B. Y finalmente, ya que ahora conocemos la función B, esta se puede sustituir en la ecuación 7-60 y despejar beta sobre beta sub 0. Y así hallamos la ecuación 7-64. Aquí nos dice que por observación de la ecuación 7-64, se deduce que cuando beta tiende a 0, beta sobre beta sub 0 va a tender a N2. Y cuando B tiende a 1, beta sobre beta sub 0 va a tender a N1. De allí que los límites para la ordenada en la figura 7-10 sean precisamente un N1 y N2. En la figura 7-16 se muestra la gráfica de la ecuación 7-64 con N1 igual a 1.47 y N2 igual a 1.46. Por comparación con la figura 7-10 es evidente que las dos curvas para el modo dominante de HE11 son similares. En cuanto a esta figura que menciona 7-16, está aquí. Esta gráfica lo vamos a representar de una manera un poco más sencilla con esta gráfica que se sacó de MATLAB, en la que aquí como vemos esta raya representa el corte del modo. Básicamente estamos empezando con el modo de H11 y aquí se representa de manera normal en lo que sería a beta sobre beta sub 0 en cuanto al eje Y, y en cuanto al eje X tenemos a B, que sería la frecuencia normalizada.